Me llamo Ernesto Calva. Tengo 51 años y llevo 28 trabajando en radio. No radio comercial, no locutores con voz de terciopelo y música de moda. Radio comunitaria. Estaciones pequeñas en lugares donde la señal de televisión no llega bien y el internet es un rumor, donde la radio sigue siendo el medio por el que la gente sabe si viene una tormenta o si hay un corte de carretera o si el médico del pueblo va a llegar el martes o el miércoles. Amo ese trabajo. Lo digo sin romantizarlo. Es trabajo técnico, solitario, con equipos viejos que se descomponen seguido y con presupuestos que nunca alcanzan. Pero es trabajo que importa en lugares donde pocas cosas importan de la misma manera. Lo digo para que entiendan que cuando empezaron los problemas con la señal, mi primer instinto fue técnico, no paranormal, no misterioso, técnico. Algo estaba interfiriendo con la frecuencia y yo iba a encontrar qué era y iba a arreglarlo porque eso es lo que hago desde hace 28 años. No lo encontré. Lo que encontré fue otra cosa completamente distinta. La estación se llama Radio Nube. Transmite en el 89.3 FM desde hace 16 años en un edificio de 2 cuartos en las afueras de San Marcos, Tlapazola, un pueblo de 800 personas en la sierra de Oaxaca. Yo llevo 11 años ahí. El turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, es mío desde el principio. Programación automática, música regional y noticias grabadas, con una ventana de transmisión en vivo de medianoche a 2 de la mañana para llamadas de los oyentes. El segmento de llamadas era mi parte favorita del trabajo. Gente mayor que no podía dormir, agricultores con preguntas sobre el clima, alguien queriendo dedicar una canción a su esposa enferma, a veces solo alguien que quería hablar con otra persona en la madrugada y que encontraba en Radio Nube una voz que le respondía. Nada espectacular, pero real, completamente real. La interferencia empezó en septiembre. Al principio era menor, una distorsión en la señal de transmisión, ese ruido estático que en radio llamamos ruido de piso, que siempre existe en algún nivel pero que normalmente es imperceptible para el oyente. Este era diferente, más alto, con una frecuencia específica dentro del ruido general que a veces, si uno prestaba atención, sonaba casi como un tono. Revisé el transmisor, sin fallas. Revisé la antena, sin daño visible. Revisé los cables de conexión, los filtros de señal, la tierra física del equipo. Todo en orden. La interferencia seguía. Lo que me llamó la atención después de unos días fue el patrón. La distorsión no era constante, aumentaba y disminuía siguiendo un ritmo que no correspondía a ninguna fuente de interferencia que yo conociera. Las fuentes normales, vehículos con motores mal calibrados, equipos eléctricos industriales, otras transmisiones en frecuencias cercanas, producen interferencia irregular o constante. Esta tenía ritmo. Empecé a grabarlo. Grababa el ruido de piso cada noche y lo revisaba en el programa de edición de audio que uso para el mantenimiento de archivos. Y en el espectrograma, esa representación visual de las frecuencias de sonido, el patrón era claro. Un pulso, regular, aproximadamente cada 4 segundos. Como si algo estuviera emitiendo en una frecuencia muy cercana a la nuestra. No exactamente en el 89.3, sino ligeramente debajo, en una banda que técnicamente no debería tener nada. Eso me intrigó más que me preocupó en ese momento. Porque en radio, cuando hay algo en una frecuencia que no debería tener nada, lo primero que piensas es que alguien está transmitiendo ilegalmente. Piratas. Ocurre más de lo que la gente imagina, especialmente en zonas rurales donde la regulación es difícil de aplicar. Empecé a buscar la fuente. Pasé 2 semanas haciendo lo que se llama radiogoniometría casera, que es un método para triangular el origen de una señal usando mediciones desde distintos puntos geográficos. Salía con un receptor portátil, tomaba mediciones en diferentes ubicaciones alrededor del pueblo, registraba la intensidad de la señal en cada punto
y con esas mediciones trataba de trazar el origen. Lo que encontré no tenía sentido. Todas las mediciones apuntaban al mismo lugar. No a un edificio, no a una estructura, no a ningún punto geográfico que pudiera alojar un transmisor. Apuntaban al cerro que quedaba a 2 kilómetros al norte del pueblo. Un cerro sin construcciones, sin caminos, sin ninguna razón para tener equipo de transmisión. Fui al cerro. Tardé 1:30 en subir. Llevé el receptor, una grabadora, agua y la linterna de trabajo que siempre cargo. En la cima no había nada. Roca, pasto, algunos árboles. La vista del valle era buena, pero el cerro en sí era completamente ordinario. Excepto que en la cima, cuando encendí el receptor, la señal estaba en su punto máximo, más fuerte que en ningún otro punto de mis mediciones, y el tono dentro del ruido estático era ahí perfectamente audible sin necesidad de equipo de análisis. Era un tono, una sola nota, constante, con el pulso de 4 segundos que había registrado, sin variación de altura ni de intensidad, como una transmisión de baliza, ese tipo de señal que los sistemas de navegación usan para marcar su posición. Grabé 40 minutos de ese tono en la cima del cerro. Bajé al pueblo. Esa noche, revisando la grabación en el programa de análisis, encontré algo que no había escuchado en el cerro a simple oído. Dentro del tono, superpuesta sobre él de manera casi imperceptible, había otra señal, modulada en amplitud, el sistema más viejo de transmisión de voz por radio, la clase de modulación que se usaba antes de que el FM se generalizara. Una voz, muy distorsionada, muy enterrada bajo el tono principal, pero voz. Pasé 3 horas con el programa de audio, limpiando capas de ruido, amplificando rangos de frecuencia específicos, hasta que pude escucharla con algo parecido a claridad. No decía palabras, repetía un sonido, siempre el mismo, una y otra vez durante los 40 minutos de grabación. Un nombre, mi nombre. Me quedé sentado frente a los monitores durante un tiempo que no supe medir. Ernesto, Ernesto, Ernesto. Con una cadencia sin urgencia, sin emoción, sin variación. Como si algo estuviera practicando pronunciarlo. Como si hubiera aprendido mi nombre de algún lugar y lo estuviera repitiendo para asegurarse de retenerlo. Lo primero que pensé, porque soy técnico y los técnicos buscan explicaciones técnicas, fue que alguien en el pueblo me estaba haciendo una broma elaborada. Que alguien había subido al cerro antes que yo con equipo de transmisión y había grabado mi nombre para que yo lo encontrara en el análisis. Eso requería que alguien supiera exactamente el método de análisis que yo iba a usar, que supiera que yo iba a subir al cerro ese día específico, que tuviera equipo técnico suficientemente específico para enterrar una señal de voz dentro de un tono portador en AM. No había nadie en San Marcos Tlapazola con ese conocimiento ni ese equipo. Lo descarté. La segunda posibilidad era que yo mismo hubiera grabado algo sin saberlo, que mi voz hubiera contaminado la grabación de alguna manera. Lo revisé. Imposible. Yo no hablé durante esa grabación. No había nadie más en el cerro. No había explicación técnica. La semana siguiente la señal cambió. Seguía el mismo pulso, seguía el mismo tono, pero la voz enterrada dentro había cambiado. Ya no repetía mi nombre, decía oraciones, cortas, fragmentadas, con el mismo tono sin emoción de la semana anterior. Las limpié en el programa noche tras noche y fui reconstruyendo lo que decía. La primera noche, ya sé dónde estás. La segunda, ya sé cuándo llegas. La tercera, ya sé lo que escuchas cuando no hay nadie. La cuarta noche no puse el receptor. No porque tuviera miedo, me dije,
sino porque necesitaba una noche sin ese proceso de limpiar señales y encontrar frases que no quería encontrar. Esa noche, durante el segmento de llamadas en vivo de 12:00 a 2, entró una llamada. No era inusual, las llamadas eran parte del trabajo. Lo inusual fue lo que ocurrió cuando contesté. Silencio. No el silencio de una línea muerta que tiene su propio sonido, ese ruido de fondo específico. El silencio de una línea activa, con alguien que no habla. Esperé. Dije, buenas noches, ¿está usted en Radio Nube? En 2 ocasiones. Nada. Y entonces empezó el tono. El mismo tono del cerro, saliendo por la línea telefónica. El pulso de 4 segundos. Idéntico. Como si quien llamaba estuviera transmitiendo la señal directamente a través del teléfono. Colgué. La línea volvió a sonar 30 segundos después. Colgué sin contestar. Siguió sonando cada 30 segundos exactos, durante 40 minutos, hasta que desconecté el teléfono de la toma. La noche siguiente puse el receptor de nuevo. Necesitaba saber qué decía la señal. Necesitaba saber si la frase del día siguiente iba a hacer algo que no permitiera entender lo que estaba pasando o si iba a hacer otra cosa que me dejara con más preguntas. Limpié la grabación. Decía, ya estoy dentro del equipo. Miré el tablero de controles de la estación. Los niveles de señal estaban normales. El transmisor trabajando bien. La programación automática corriendo sin interrupciones. Todo normal. Y entonces el tono salió por los monitores de la cabina. No por el receptor. Por los monitores internos de la estación. El sistema de audio que reproduce lo que está siendo transmitido al aire para que el operador pueda monitorearlo. El tono salió de los monitores y llenó la cabina y supe en ese momento que la señal no venía del cerro. La señal venía del transmisor. Mi transmisor la estaba emitiendo. Lo que fuera que había estado transmitiendo desde el cerro, ahora transmitía desde adentro de mi equipo, desde Radio Nube, en el 89.3 FM, a todas las personas en el valle que tuvieran la radio encendida a las 2 de la mañana. Apagué el transmisor. La cabina quedó en silencio. Y entonces escuché, claramente, sin necesidad de ningún receptor ni programa de análisis, la voz que había estado enterrada en las grabaciones durante semanas, saliendo de los monitores apagados, diciendo mi nombre. Salí de la cabina, salí del edificio. Me subí a mi camioneta y manejé hasta el pueblo y toqué la puerta de mi vecino Bulmaro a las 2:15 de la mañana y le dije que necesitaba quedarme en su casa esa noche. Bulmaro tiene 70 años y no hace preguntas innecesarias. Me dio un catre en su sala y me preparó un té y no preguntó nada. A las 6 de la mañana fui a la estación. El transmisor estaba encendido. Yo lo había apagado. Lo había apagado físicamente, el interruptor principal, el que requiere llave. Estaba encendido, transmitiendo. Los niveles de señal en el tablero mostraban una transmisión activa en el 89.3 FM. Pero el micrófono estaba activo también. El micrófono de la cabina, el de transmisión en vivo, que yo nunca dejo activo durante la programación automática porque captura el ruido ambiente de la cabina y lo manda al aire. Estaba activo. Y el contador de tiempo de transmisión en vivo marcaba 3 horas con 42 minutos. Desde aproximadamente las 2:15 de la mañana, cuando yo salí, hasta las 6. Algo había estado transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Nube. No sé qué transmitió. Nadie del pueblo me dijo nada al respecto ese día ni los días siguientes, lo que podría significar que la transmisión fue silencio, o que fue el tono, o que fue algo que la gente escuchó y decidió no mencionar. Esa última posibilidad es la que más me inquieta. Renuncié esa semana, no en persona, por escrito. Dejé la carta en el escritorio de la directora de la estación junto con las llaves y me fui. Ella me llamó. No contesté. Me llamó 3 veces más en los días siguientes.
A la cuarta llamada contesté porque me sentí mal por ella, que no sabía nada y que de repente se había quedado sin técnico nocturno sin explicación. Le dije que razones personales, que lamentaba el inconveniente. Me preguntó si había tenido algún problema con el equipo antes de irme. Le dije que no. Me preguntó si había algo que ella debiera saber sobre el estado del transmisor. Me quedé callado un momento. Le dije que revisara si el micrófono de cabina tenía la costumbre de activarse solo. Me dijo que eso era imposible, que el micrófono requería activación manual. Le dije que sí, que así era, y colgué. Guardo las grabaciones en un disco duro externo que tengo en una caja debajo de mi cama. No las he escuchado desde que me fui. No sé si voy a volver a escucharlas. Lo que sí hice, una vez, fue subir la ganancia de la última grabación limpia que tenía, la de la noche en que el tono salió de los monitores apagados hasta el máximo que el programa permite, para ver si había algo más enterrado debajo de las frases que había encontrado, alguna capa más profunda que no había alcanzado con el procesamiento normal. Había una. Muy abajo, en un rango de frecuencia que el oído humano casi no percibe. Una señal que llevaba semanas ahí, desde la primera grabación en el cerro, y que yo no había encontrado porque no había buscado tan hondo. No era voz, era un sonido que no sé cómo describir con exactitud. Lo más cercano que tengo es el sonido de una sala muy grande, completamente llena de gente que respira al mismo tiempo. Cientos de respiraciones sincronizadas, sin voces, sin movimiento, solo la respiración. Como si del otro lado de la frecuencia hubiera algo esperando con mucha paciencia, con mucha compañía.